Bueno, continuamos, seguimos con el capítulo 40 de Génesis. ¿Por qué le hablo esto de la severidad de los reyes terrenales? Cómo trataban a sus enemigos, cómo trataban incluso a su gente cercana cuando violaba sus edictos, sus mandamientos. Porque vemos que versículo 1 del capítulo 40 nos dice: el copero del rey de Egipto y su panadero pecaron contra su señor el rey de Egipto. Nosotros tenemos un rey también. El Salmo 93 nos dice: Yahvé reina, se ha vestido de majestad. Yahvé se viste y se ciñe de poder. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Yahvé es nuestro rey. Él reina, nosotros somos sus súbditos. Y también hemos pecado contra nuestro Señor. Hemos pecado contra Él. Nosotros tenemos un rey, pero es un rey misericordioso, no es un rey como los reyes terrenales. Tenemos un rey misericordioso. Y otra cosa que tal vez nosotros no tengamos muy en cuenta, no sepamos, pero cuando no conocemos a Dios, somos enemigos de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Mucha gente dice: no, pero todos somos hijos de Dios. No, cuando estamos apartados de Dios somos enemigos de Dios. Miren lo que dice Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú vives conforme a las reglas de este mundo, a cómo vive la gente del mundo, la gente apartada de Dios, eres enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y Romanos 5:10 dice, presten atención: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, antes de ser reconciliados con Dios somos ¿qué? Enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿por qué les digo que tenemos un rey misericordioso? Porque vimos el trato que le daban los reyes a sus enemigos cuando violaban sus mandamientos. En cambio, nosotros, aún siendo enemigos de Dios, Dios nos trata de manera misericordiosa. Pero Él es justo, Él tiene que cumplir su ley. Nosotros violamos la ley de Dios, pero como Él es misericordioso, la palabra dice que tanto nos amó el Señor, tanto nos amó Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos enemigos de Dios. Estábamos envueltos en nuestros pecados, entregados a nuestros pecados. Y ahí el Rey, el Padre, entrega a su Hijo para que muera por nosotros, para que ese pecado, esa falta que nosotros hicimos al transgredir la ley, Él no nos condenó como Rey, no nos condenó directamente a nosotros, sino que condenó a su propio Hijo. Figúrenselo como un rey terrenal, que el pueblo viole sus edictos, sus leyes, sus mandamientos, y la pena sea la muerte. Y este rey diga: bueno, tengo que condenar ese pecado. Todos merecen la muerte, todo el pueblo merece la muerte, pero voy a hacer algo. Los pecados de él se los voy a imputar a mi hijo, al príncipe, y agarre a su propio hijo y lo mate, y todo el pueblo sea perdonado. Imagínense cómo el pueblo vería a ese rey de misericordioso. Así es el rey que nosotros tenemos. Es tan misericordioso que para satisfacer su justicia, para no dejar de cumplir la ley, porque es justo, entonces en vez de sacrificarlo a nosotros, sacrificó al segundo, a su príncipe, a su hijo, a su primogénito, lo sacrificó para que nosotros no tuviésemos que pagar la culpa por nuestros pecados. Así es el rey que nosotros tenemos. Ese es el rey misericordioso, el rey piadoso, es nuestro Padre celestial. Nos perdonó, entregó a su Hijo para que nosotros no cumpliésemos la condena que merecíamos por nuestros pecados. Aquí están unos ejemplos de pasajes bíblicos que nos hablan de las leyes
de nuestro Dios y de cómo debe ser sancionado cuando sus súbditos, nosotros, no obedecemos sus mandamientos. En Deuteronomio 11:26 nos dice: miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahweh, que yo les prescribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro. O sea, si obedecemos los mandamientos de nuestro Rey, recibimos bendición, pero si los desobedecemos, maldición. Entonces, ¿quién ha cumplido perfectamente los mandamientos de nuestro Rey? Ninguno, ¿verdad? Entonces, según esto, ¿qué recibimos nosotros? Maldición. Pero la palabra dice que por nosotros Cristo fue hecho maldición, porque murió clavado en una cruz, y la palabra dice que maldito todo aquel que muere en un madero. Cristo recibió la maldición que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y Romanos 6:23 nos aclara: la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso quería aclarar esos punticos ahí, para que se vea cómo nosotros violamos la ley de nuestro Dios, y está estipulado la paga para esa ley: maldición y muerte. Pero nuestro Dios no es como los reyes terrenales, que se preocupan por sí mismos y que se preocupan por su familia, por su descendencia, por su linaje real. No, nuestro Dios es tan misericordioso que el pago del pecado que teníamos que pagar nosotros con muerte, Él hizo justicia, pero en su propio Hijo. Nuestras faltas se las imputó a su propio Hijo, a su príncipe, y lo condenó a Él, y lo mató, lo sacrificó a Él, para que nosotros obtuviésemos vida. Y no solamente vida, sino para que nosotros obtuviésemos los privilegios de su Hijo. Porque la palabra dice que por Cristo, a través de Cristo, obtenemos la facultad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos la misericordia de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, y el amor de su Hijo, porque Cristo hizo esto de manera voluntaria. Él fue obediente al Padre, pero de manera voluntaria. Él se entregó por amor a nosotros. Cristo, a él nadie le quitó la vida, Él la puso por amor a nosotros. Entonces, bueno, quería hacerles ver esta comparación entre lo que son los reyes terrenales y nuestro Rey misericordioso, nuestro Rey amoroso. Entonces dice que José le servía a estos José le servía a estos hombres, al copero y al panadero del rey. Entonces vimos ya en el capítulo anterior la manera en que José trabajaba, se esforzaba, y vimos cómo nosotros tenemos que trabajar como si trabajáramos directamente para nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Así trabajaba José, le servía con esfuerzo a esta gente. Entonces el copero y el panadero, ambos tuvieron un sueño la misma noche, y estaban turbados, pues no entendían los sueños que habían tenido. Entonces preguntó pues a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión. José los ve perturbados y le pregunta: ¿por qué es tan triste hoy vuestros semblantes? Y ellos le dicen: hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces mire lo que le dice José: ¿acaso no corresponde a Elohim las interpretaciones? Cuéntemelo, se los ruego. Mire cómo vemos aquí que José nunca dice que él sabe interpretar sueños, ni que él puede interpretar sueños. Dice: ¿acaso no corresponde a Elohim las interpretaciones? Es Dios el que le permite a José, el que le revela a José la interpretación de estos sueños. No es José. José no es un adivino, José no es un brujo, José no es un intérprete de sueños, José no tiene un librito eso de sueños para ver el número y qué significa esto, porque todo esto es aberración delante de nuestro Dios. Todo esto es aberración delante de nuestro Dios. Es como José lo aclara: ¿acaso no corresponde a Elohim, a Dios, las interpretaciones? Cuéntenmelo. Entonces lo que hace es que escucha el sueño
y le pide a Dios y Dios le revela la interpretación de dicho sueño. Muy importante esto. No vamos a pensar que José es un adivino, nada de estas cosas. Él le da todo el crédito por esto a Dios.